régimen de excepción ha servido para capturar a las personas ligadas a pandillas, pero también para callar, amenazar e incluso para hacer persecución política y aplastar cualquier disidencia que contraríe los planes, deseos y aspiraciones del gobierno. En 1980 se puso muy fea la represión en las comunidades. Y llegaron los soldados, bien pintados, con cosas porque no los conocieran. Eran los, antes decían la defensa civil, pero eran los, tenían un montón de nombres, apodos, ¿verdad? Pero eran los de orden, los que se quedaban, que andaban matando gente, pero andaba también del DM2. Llegaron y dijeron a mi hermana, yo estaba con ella y la niña Pachina. Y ella sacando y torteando, ya tenían rimero, tortilla así, que yo le había sacado del comal, todos los la volteaban, se las comieron. Y llegaron y le dijeron, ¿y tu marido? Le dijeron. Ella le dijo, no está, le dijo, ella está trabajando por Hacienda Vieja, le dijo ella. Entonces le dijeron ellos, que no te da vergüenza grande, le dijeron, lo están mintiendo, le dijo. No, le dijo ella, es verdad, le dijo. Y le dijo el otro, matala, le dijo. Dio un balazo, le volaron el brazo, le cayó por allá. Entonces ella me volteó a ver a mí, yo enfrente. Y ella le rodaban las lágrimas a ella. Y volteó a ver al niño. El niño era el de 6 meses. Y después ella no soltaba la piedra de moler solo con una mano. Y le dice al otro, terminala, le dijo. Y le pusieron el otro balazo en el pecho. Mataron a esa, agarraron a mi otra hermana que tenía 8 meses embarazada. Le preguntaron lo mismo. Ella, antes el esposo de ella había sido soldado del DM2. Y ella dijo, yo si vienen los soldados les voy a enseñar esta foto que él se ha ido a presentar al cuartel, dijo ella. No van a hacer nada, dijo. Que no te da vergüenza, lo estás mintiendo igual a tu hermana, le dijo. Matala, le dijo. A ella le pegaron el balazo en el pecho y un solo cayó. Sacaron un cuchillo de unos ataganes grandes, le rajaron el estómago, le sacaron el niño y lo aventaron para arriba y pusieron el cuchillo y cayó ensartado el niño, el cuchillo. En la historia reciente de El Salvador, la pequeña localidad de Santa Marta, ubicada en el departamento de Cabañas, fue testigo de una serie de masacres que han dejado una profunda huella en la comunidad y en el país en general. Estas masacres ocurrieron durante un período de gran violencia y conflicto armado en la década de 1980. A través de actos de brutalidad extrema, cientos de personas inocentes fueron asesinadas, dejando un legado de dolor y sufrimiento que aún resuena en la memoria colectiva de Santa Marta. Más aún, cuando el 11 de enero del presente año, sus pobladores reactivaron esos recuerdos, con el arresto de 5 líderes comunitarios a quienes la Fiscalía General de la República los investiga por estar ligados a la desaparición de una persona de la zona en esa época. Los capturados responden a los nombres de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, de quienes sus allegados destacan el trabajo que han realizado por el desarrollo de la comunidad. Él fue fundador de la organización. Él estuvo participando en los procesos de formación de los líderes comunitarios de Santa Marta. Al igual, también ayudó a los profesores a la educación popular que se tuvo aquí en Santa Marta. Él fue uno de los que incidió a los profesores para que estudiaran a nivel de San Salvador y se formaran para la educación de aquí, de la demás población, pues, porque prácticamente la gente aquí estudiaba en ese entonces
pero solo con el poquito que sabían, como de tercer grado, entonces, y él ayudó para que los demás sobresalieran. Estuvo en la organización ADE, era uno de los principales pilares de la organización, pero después dejó un lapso de no estar en la organización porque él entró a estudiar Derecho en San Salvador. Entonces él se formó y sacó su licenciatura como abogado. Ya ahora que él era abogado, volvió de nuevo a la organización ADE. Él era el abogado, pues sí, el pilar también de ADES, porque él que trataba todas las cosas de derecho. Entonces, y como él estaba ahí cuando fue la situación de la minería, entonces, pero él en ese entonces no recibió amenazas cuando estuvo en la organización ADES por parte de la minería, no recibió amenazas. Sí fue por parte de la organización, lo mandaron a Colombia a representar en ese entonces la situación que se estaba viviendo aquí en el departamento. Pues él, mire que trabajaba en bastantes cosas. Él se vino, pero después se incorporó a la guerrilla, ¿verdad? Entonces, pero cuando vino, anduvieron como hacían grupos de trabajar para ayudar a hacer casas de champitas, ¿verdad? Para toda la gente que había venido. Y así trabajaba en todo. Ya después de la guerra, él se dedicó mucho a la memoria histórica. Él, todo evento que hacía, andaba tomando fotos. Luego del conflicto pasa, ¿no?, a acompañar a esta comunidad. Y ellos hablan de que un día, reunidos bajo un árbol de mango, empezaron a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer esta gente ahora que vuelva? ¿Cómo va a tener mejores condiciones? ¿Qué vamos a hacer? Y se reunió, ¿no?, con líderes de la misma comunidad para preguntar, y es como sale la idea de fundar una asociación, que es la Asociación ADES, de la cual es el director ejecutivo, que justo este año está cumpliendo 30 años de existencia. La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, por sus siglas ADES, es una institución sin fines de lucro, creada el 7 de marzo de 1993 en el Cantón Santa Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas. ADES nace a partir de un comité de repobladores de Cabañas para responder a las necesidades de las comunidades repatriadas y repobladas del Cantón Santa Marta, población que debido a la represión del ejército se refugió en Honduras durante el conflicto armado de 1980. Esta asociación fue la que tomó la bandera de la lucha contra los proyectos mineros en esa zona en el 2009, lo que desembocó en la creación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el 2017. Pero él era parte del grupo de memoria histórica y también sobre la minería. Él ha apoyado mucho cuando íbamos aquí por Maraña a manifestar lo que no podía ver la minería, ¿verdad? Y él ahí andaba también. Iban a ayudarle a trabajar a la gente, a la señora que como mataron a una señora, la Dora, ¿verdad? Le tuvimos que ir a recoger el maíz. De aquí de la comunidad fue también a recoger el maíz, porque había muerto por luchar por los derechos, ¿verdad? Porque una minería no los afecta solo a nosotros, los afecta a todo el país. Se secan los ríos, se seca todo, contamina todo, se mueren animales. Nuevamente, Santa Marta y ADES expresamos nuestra tristeza por la ausencia de nuestros líderes comunitarios, quienes no están con nosotros y nosotras desde hace 4 meses, cuando fueron detenidos y encarcelados injustamente. Desde este fatídico 11 de enero, ellos no están en sus hogares. Todos pues hemos conocido su lucha inclaudicable de nuestros compañeros en la defensa de nuestros territorios, en la defensa contra o mejor dicho, en la lucha contra la industria minera en nuestro país, y esto pues ha sido posible alcanzar una ley que prohíbe la minería en nuestro país. Pero que no usen los casos para dividir a la población, a las comunidades, a la organización comunitaria, que no desmantelen las organizaciones que luchan por el territorio, porque yo no creo que haya interés individual de ADES de defender
el territorio, porque, o sea, se defiende es el río Lempa, ¿no? Es el río que abastece a todo El Salvador. Todas y todos deberíamos de estar volcados a defender el territorio de la minería, sabiendo sobre todo las consecuencias que esto ha significado para la Unión, donde estuvieron operando minería artesanal, y las consecuencias también que no han sido reparadas en las comunidades de Cabañas, que cuando estuvieron las empresas ahí explorando, aún en proceso de exploración. El 9 de mayo, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque resolvió que los líderes comunitarios de Santa Marta y Hades continúen encarcelados, rechazando la apelación presentada por su defensor legal el pasado 14 de febrero, la cual solicitaba revertir la detención provisional y permitir que los defensores ambientales continúen el proceso judicial en libertad. La injusticia se ensañó contra ellos cuando 2 magistrados suplentes de la Cámara de Segunda Instancia de la sección del Centro de Cojutepeque, plegados a los designios de la Fiscalía General de la República y del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, ratificaron la detención provisional a pesar de su delicado estado de salud y la ausencia de peligro de fuga, y el hecho que en los demás casos de delitos relacionados con el conflicto armado, los acusados están procesados en libertad. Dicha resolución es ilegal porque violenta la jurisprudencia de la propia Cámara de Cojutepeque de la Sala de lo Constitucional, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tratados internacionales, tal como lo consignó el voto disidente de uno de los magistrados propietarios que apoyaba las medidas sustitutivas a la detención. A pesar de que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en su artículo 2, estipula que las actividades que incluyen la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo, habitantes de la zona denuncian que después de los arrestos de los líderes comunitarios, se han llevado a cabo inspecciones para activar estas operaciones. Las zonas en donde anteriormente se han tratado de instalar este tipo de proyectos están ubicadas al norte del país, en el departamento de Cabañas, específicamente en los municipios de Huacotecti, Sensuntepeque y San Isidro. Imagínense la situación, desde que ellos los han agarrado el 11 de enero, ya el hermano del presidente Bukele, como él es aliado con la nueva empresa exploradora de la minería metálica en el departamento de Cabañas, ya hay inspecciones. Desde que ellos los agarraron, ya hay inspecciones de parte de la empresa en la zona de San Isidro. Entonces, como decir, agarramos a los dirigentes de la organización, ya no se van a movilizar para podernos detener a hacer las inspecciones en la zona de la minería. El hermano del dueño donde está la zona que supuestamente es la minera, el hermano uno estaba aquí en San Isidro y él dijo que no daba la firma porque el otro hermano, que eran 2 que están en el terreno, está en Estados Unidos. Entonces, imagínense, él le dijo que estaba en Estados Unidos. El siguiente día a las 8 de la mañana le estaban tocando la puerta al hermano en Estados Unidos para que diera la firma de autorización para poder hacer las inspecciones aquí en la zona. Y entonces están haciendo inspecciones aquí en la zona de San Isidro. ¿Usted cree que quieren hacer justicia por un asesinato? Tenemos tanta masacre, la de Santa Cruz, la de Río Lempa, la de Los Planes. ¿Y a dónde ha habido eso? ¿A dónde ha habido justicia para eso? Entonces, en el 2021 nos damos cuenta de que El Salvador se une al Foro Intergubernamental de Países que le apuestan a la minería. A finales del 2022 nos damos cuenta de que en el presupuesto general de la Nación había una partida significativa para revisar y actualizar la Ley de Prohibición de la Minería. Todo eso nos generó ruido en Cabañas y justamente estábamos preparando un evento nacional, digamos, con otros actores de la sociedad para seguir posicionando estos 3 elementos que les mencionaba como preocupantes
y que nos daban la sospecha de que algo se estaba construyendo. Y así fue como en ese movimiento estábamos de querer organizar un evento grande a nivel nacional cuando capturan los compañeros el 11 de enero. El mismo día de haber vertido estas declaraciones, el hijo de Vidalina Morales, Manuel Morales, fue arrestado en la comunidad de Santa Marta bajo la 14ª aprobación del régimen de excepción por parte de la Asamblea Legislativa y fue liberado por la presión social al siguiente día. Por otra parte, las condiciones en las que se encuentran los capturados en los lugares a los que han sido enviados es uno de los elementos que más han sido cuestionados, así como la falta de asistencia legal, debido a que el abogado defensor no ha podido visitarlos. Porque el abogado no los ha ido a visitar, el abogado no tiene derecho, a ellos les han violentado el derecho de que la defensa pueda hablar con ellos, y la defensa puede ir a hablar con ellos que son los presos para ver la situación para la próxima audiencia. Pero la Fiscalía le ha rechazado todo eso a ellos, les han violentado los derechos de poderlos defender, de tener porque ellos no están por la situación del régimen. Hemos investigado que no era un centro de integración como lo plantean, sino un centro de tortura, donde a todos los reos que antes de sus audiencias lo llevan allí los custodios hacen lo que ellos quieren con los presos, y si ellos quieren les pasan comida, y si no, no. Entonces nosotros ahí prácticamente desconocemos la situación de cómo ellos estuvieron ahí, porque prácticamente son unas Bartolinas que son como subterráneas, ¿no? Ellos no miraban la luz del día, ellos no sabían cuándo era de día, cuándo era de noche, porque solo prácticamente estaban con unos focos. La relatora especial sobre defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lauer, expresó su preocupación por las detenciones de los líderes y en su cuenta de Twitter informó que se ha comunicado con el gobierno de El Salvador. A pesar de los acontecimientos, los pobladores de Santa Marta tienen claro que es una situación a la que deben hacer frente y expresan que no afectará su ímpetu para defender el medio ambiente y sus derechos, además de pedir el respeto al debido proceso para los capturados. Bueno, lo que nosotros exigimos es que se respete el debido proceso, ¿va? Ya sabemos que ellos están, prácticamente ya están arrestados, pero que se les respete y que también exigimos que les den respeto a ellos, ¿va? En el trato, pues sí, porque los han tratado prácticamente como unas grandes personas criminales. La verdad es que personalmente ¿no? Dan ganas como de seguir, ¿no? De seguir porque no quedarse, no dejar de seguir defendiendo la vida, defendiendo el territorio de proyectos que seguramente, como se ha denunciado, hay intenciones de reactivar. Yo pienso que fue igual a cuando mataron a Monseñor Romero. Que Monseñor Romero lo mataron por callarle la voz a la gente y fue donde más se levantó. Así ha sido aquí. Aquí no lo vamos a desmayar. Aquí vamos a seguir más organizados si es posible. Sí, más si es posible. Porque no tenemos que por eso lo vamos a desmayar. Más tenemos que estar más unidos unos a otros para poder salir adelante. A continuación, el editorial. El 11 de julio se cumplieron ya 6 meses desde que fueron detenidos los luchadores sociales, ambientales y líderes de la comunidad de Santa Marta, entre ellos Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES. Fíjense que este caso concentra las injusticias que se están dando en el país en la actual situación política que vivimos. Son acusados de un homicidio ocurrido en agosto del 89, con solo el testimonio
de una persona que ha incurrido, según los defensores de los luchadores, en varias contradicciones. Bajo la guía de este testigo se ordenó hacer una exhumación del cuerpo de la víctima, pero no localizaron sus restos y buscaron en varios lugares. Fíjense que la comunidad de Santa Marta sufrió varias masacres durante la guerra. Por mencionar algunas, la del Río Lempa, la de Santa Cruz, la de Los Planes, pero esas masacres no se han investigado nada, no se ha hecho absolutamente nada. En cambio, en este crimen sí se ha movilizado la justicia. También los acusaron de asociaciones ilícitas, aplicándoles el estado de excepción, cuando supuestamente este régimen era aplicable a los miembros de maras y pandillas. Y si de algo no hay ninguna duda en estos hombres, es que no tienen ningún vínculo con esos grupos delictivos. Este es solo un ejemplo que nos dice que el estado de excepción es para aplicarse a cualquier persona independientemente de que pertenezca o no a las pandillas. Y aunque tienen abogados defensores estos luchadores, no los pueden ver para preparar una defensa técnica de su proceso, de su audiencia, ni la familia los ha podido ver desde su detención. Diversas instancias de justicia, juzgados, les han negado derechos, a pesar que hay dictámenes del Instituto de Medicina Legal que aconsejan revisar su estado de salud. Y para colmo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no ha dicho nada sobre el caso. Sin embargo, por ser un caso emblemático, por ser estos luchadores, el de Santa Marta ha despertado la solidaridad de cientos de organizaciones nacionales e internacionales. Desde su misma comunidad de Santa Marta, organizaciones de la sociedad civil, hasta la misma relatora especial sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales consideran que el caso permite que los imputados sean juzgados en libertad. Los juristas de respeto en el país también estiman que no hay razones para mantenerlos detenidos, pero las autoridades no oyen otras voces. Entonces, ¿por qué los mantienen detenidos? ¿Realmente la intención es de que vuelva la minería? Esta sospecha cobra fuerza al revisar y darnos cuenta de diversas medidas y leyes que ha aprobado la presente administración que apuntan que se puede levantar la prohibición de la minería en el país. Deteniendo a estos luchadores, según ellos, despejan el camino en la zona en la que viven, que ha sido el epicentro de la operación de las empresas mineras y también el epicentro de la lucha antiminera en el país. En fin, el caso de Santa Marta reúne, concentra muchas arbitrariedades, inhumanidades que son el resultado de tener un sistema de justicia que no es independiente, sino sometido al poder político. Este tipo de injusticias son cada vez más comunes en nuestro país. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión tocaremos un tema que a todos nos debería de importar y de tener la relevancia que debe de tener en nuestra realidad salvadoreña. Bueno, ya estamos hablando de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas. Específicamente hablaremos sobre las observaciones finales sobre el informe periódico de El Salvador, hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Este informe salió a la luz en noviembre del año 2022 y para hablar de eso teníamos al arqueólogo Hugo Díaz, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Un gustazo, un saludo a todos y todas.
Bueno, Hugo, como primer punto, la ONU señala, palabras textuales, que lamenta no haber recibido información detallada sobre el nivel de implementación y resultados del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas. Si nos podría comentar en qué consiste este plan. Bueno, el plan PIES es el que tenía la línea estratégica para poder implementar tanto la política de los pueblos indígenas que viene desde el 2014 y cómo se van a ejecutar todas las acciones que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es básicamente el plan PIES, ¿verdad? Que así se le llama. ¿El gobierno de El Salvador o el Estado de El Salvador ha dado alguna justificación para no brindar estos detalles? Pues al parecer ninguna, ¿verdad? El informe es del 2019, el que en el que se basan estas recomendaciones, pero es de señalar que a nivel de cultura en general, incluyendo patrimonio arqueológico y otros tipos de expresiones patrimoniales, pues hay un retroceso bastante marcado en estos últimos 3 años, ¿verdad? Hubieron ciertos avances pequeños, pero sí existieron avances en el pasado, los cuales se cortaron desde junio del 2019. Ejemplo, eso es el caso Tacuzcalco, ¿verdad? Y el caso de la Sensunapán, creo que son los dos casos más emblemáticos donde podemos ver ese retroceso. Y todo esto viene acompañado que se desecha por completo la política de pueblos indígenas, no se atiende la reforma constitucional donde se reconocen a los pueblos indígenas y se deja también de lado el plan PIES, que creo que es una de las tácticas bastante particulares de este gobierno, ¿verdad? Que no toma en cuenta los logros de otras administraciones y al final tampoco consolida sus propios avances, ¿verdad? Sino que tal como lo expresa de forma general ese informe del comité, pues los pueblos indígenas están en una condición bastante precaria, porque en todo el informe va haciendo énfasis en esa pobreza radical y en la falta de la promoción de los derechos humanos que les corresponden a esta población. Como otro punto en este informe, digamos, se detalla de implementar mecanismos en donde, bueno, se puedan reconocer derechos colectivos, ¿verdad?, de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sobre sus recursos naturales. ¿Existen mecanismos aquí para implementar y poder garantizar este punto que la ONU señala? No, no, para nada. Incluso El Salvador no reconoce el concepto de territorios indígenas, ¿verdad? No lo reconoce de manera formal ni real. Eso se ve también en el informe, ya que hace hincapié en que no existen los mecanismos de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Entonces, no hay un reconocimiento de los pueblos real de sus territorios, a pesar que todo El Salvador tiene herencia mesoamericana, ¿verdad? Esos mecanismos son los que permitirían, por ejemplo, dos logros puntuales, que son como a corto plazo los objetivos de los pueblos indígenas en estos momentos, es la creación o la recreación, el restablecimiento del sistema de alcaldías del común, ¿verdad? Que era una institución de estos pueblos indígenas donde administraban sus territorios. Por ejemplo, la alcaldía del común de Izalco, que es el ejemplo, que es como la sobreviviente de todo esto, hace menos de 50 años administraba lo que era los recursos hídricos de los municipios, ¿verdad? En Puxan, en Nahuizalco, aún quedan estos sistemas de distribución de agua y pues son elementos esenciales, ya no solo para los pueblos indígenas que tienen una carga cosmogónica y espiritual, sino que también para la sociedad en general. Entonces, el reconocimiento de los territorios trae consigo niveles de reivindicaciones históricos bastante complejos y que también son contraproducentes para el Estado. Por ejemplo, el retorno a las tierras comunales y ejidales, porque eso es en esencia lo que está estableciendo ese informe, ¿verdad? Que no existen esas formas colectivas que son esenciales para la reproducción de la cultura de los pueblos indígenas y también para generar sus modos de vida y con ello también establecer sus proyectos de vida. ¿Cómo actúa el Estado
frente a los pueblos indígenas cuando ellos van a intervenir sus territorios. Y quiero hablar del elemento de la consulta, ¿verdad? ¿Cómo se les consulta a ellos? ¿Cómo se les exponen los proyectos? ¿Cuál es la forma de operar bueno, a través del Ministerio de Cultura y a través del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? ¿Cómo es la forma de operar del Estado? Bueno, hace poco crearon la Secretaría para los Permisos de Construcción, ¿verdad? Que establece cuáles son las autorizaciones que deben de pedir las empresas cuando van a intervenir en los territorios. Y en esa, cuando se lee la ley de esta nueva secretaría, no establece, por ejemplo, el concepto de pueblos indígenas. No hay un apartado sobre los derechos de los pueblos indígenas y mucho menos hay un apartado que requiera una autorización o una valoración cultural tomando en cuenta el patrimonio inmaterial y el patrimonio material de los pueblos indígenas. Yo creo que eso resume todo, ¿verdad? Eso establece cuál es la visión del Estado hacia esas consultas, porque nos han hecho creer que la consulta es pasar preguntando, pero en el caso de los pueblos indígenas las consultas son más complejas en dos sentidos. A pesar que siempre nos han hecho creer, por ejemplo, que la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU no se aplica aquí en El Salvador, no es vinculante, mejor dicho, eso no es así. Tal como establece la Constitución, está al nivel de una ley, ¿verdad? Incluso cuando riñe con la ley, la que se sobrepone es el tratado que se ha firmado. Entonces, en esta declaración establece dos elementos importantes. Una consulta que tiene que ser libre, previa e informada, pero no solo ir a preguntar, sino que es informar las consecuencias a los pueblos, qué es lo en qué conlleva todo ese proyecto, en qué lo va a afectar y también tiene que establecer cuáles van a ser los beneficios de estas poblaciones al momento de instalar estos proyectos. Ese es en un caso, pero tal como dicta el, eh, el derecho internacional, cuando el daño es significativo a los ecosistemas de las comunidades, no solo tienen que ser consultados, sino que deben de contar con el consentimiento de estas poblaciones. O sea, es un tipo de autorización que los pueblos indígenas dan hacia los proyectos extractivistas. Tenemos el caso de la Sensunapán, que se quiere instalar una octava represa. Dicho proyecto va a secar 4 kilómetros del río, va a afectar los modos de vida de los pueblos indígenas, afecta de una forma bastante compleja lo que serían los proyectos de vida de estos pueblos al afectar su modo de pesca, sus artesanías a través del tule que está presente ahí y otras formas de las expresiones cosmogónicas de sus lugares sagrados. En este caso en específico no tiene que ser una consulta, tiene que ser el consentimiento de las comunidades de Sisimitepe y Ixputan, que son las que se van a ver afectadas con cuando el río se seque, ¿verdad? Entonces, eso de la consulta es un mecanismo que aquí se ha interpretado de una manera simple, a conveniencia, como siempre, del Estado Nacional, ¿verdad? Pero en realidad, la capacidad de decisión de los pueblos indígenas es la que tendría que establecer cuál es el grado de autonomía que se genera dentro de sus comunidades a partir de estos proyectos. Bueno, ahora bien, tocando otro punto del informe también, la ONU pide agilizar el proceso de adhesión al convenio sobre pueblos indígenas y tribales, ¿verdad? De la Organización Internacional del Trabajo. Si nos podría explicar en qué consiste este convenio. Bueno, este convenio lo que es una de las principales reivindicaciones que están buscando los pueblos indígenas y que junto a la Declaración de Pueblos Indígenas conforman lo que sería el marco jurídico a nivel internacional, ¿verdad? Ahí se desarrollan los derechos de los pueblos indígenas y también se establecen todos aquellos mecanismos y también las condiciones para que los pueblos indígenas puedan hacer uso de sus derechos de una manera efectiva ante los estados nacionales. Se combinan las dos, a pesar que la declaración ya está ratificada y firmada y por ende es aplicable en el país. El convenio viene también a complementar toda la parte en los temas que no desarrolla la, la declaración, ¿verdad? Entonces, ambos mecanismos son necesarios para conseguir el disfrute pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que se conjugan estos dos es la autonomía, ¿verdad? Y la libre determinación de los pueblos, que es el hecho
que se establece lo que serían las formas de autogobierno, que al final tiene que ver también con los territorios. Entonces se van complementando, van generando las condiciones para que los pueblos indígenas puedan exigir sus derechos, ¿verdad? Bueno, y hablando justamente de los territorios, no sé si en su experiencia en el campo, usted que ha escuchado sobre este nuevo reordenamiento, ¿verdad? Municipal que tenemos en nuestro país, ¿cuál es la postura de los pueblos originarios con respecto a este tema? ¿Sienten que les puede afectar en alguna forma? Por el hecho de tener claro, ¿verdad? Ellos a quienes se van a remitir para poder pues bueno, solventar cualquier cuestión que tenga que ver con sus territorios, ¿verdad? ¿Qué ha escuchado usted? En primer lugar, para un cambio tan grande como el que se implementó, tuvo que haber existido un proceso de consulta y un proceso de consentimiento a los pueblos, ¿verdad? Porque se están dispersando territorios. Para una persona que no es de las comunidades indígenas, ese concepto de territorio quizás no es tan importante como lo es para estas poblaciones donde su cosmovisión y sus sabidurías se materializan, se objetivizan en ese espacio, ¿ve? Entonces el territorio no es simplemente la tierra, sino que lleva toda la carga cultural que está implícita. Entonces tuvo que haber existido un proceso de consulta y también consentimiento por los pueblos. Este tipo de movimiento viene a replicar lo que pasó hace exactamente 499 años, ¿ve? Cuando comienzan la dispersión territorial por medio de la presencia europea que divide los territorios indígenas sin tener en cuenta o sin conocer a cabalidad todas las concepciones que tenían que ver con estos espacios. Por ejemplo, los izalcos son trasladados hacia Guatemala, pero dejan en la vía de San Salvador a la Huizalco. Entonces parten lo que sería el Altepetizalco. Lo mismo está sucediendo en estos momentos. Si nosotros podemos ver, bueno, ni los nombres son tan siquiera creativos, pero sino que dejan fuera toda esa territorialidad de los pueblos. Los pueblos están claros, hay una modificación fuerte, que es un atentado contra sus derechos y se están reorganizando en torno a esas exigencias. Eh, el problema es que no hay, en el momento, no, el Estado de Derecho en El Salvador no funciona. Aunque los pueblos indígenas quisieran recurrir, por ejemplo, a la sala de lo constitucional para establecer una demanda, no hay una independencia judicial. Entonces, por el momento se están pensando, como sucede en el caso de Tacuzcalco y en el caso del río Sensunapa, irse a los niveles internacionales para poder exigir sus, sus derechos. Entonces, esas particiones también están dividiendo los territorios que vienen siendo golpeados desde hace 500 años. Bueno, para finalizar y haciendo un balance de los 4 años que tiene esta gestión, ¿verdad? En el país del presidente Bukele, ¿cómo usted calificaría esta administración con respecto a los avances o retrocesos o estancamientos que hay en el tema de pueblos originarios? El Ministerio de Cultura no está cumpliendo su papel. Ejemplo también de ello es que en marzo hacen una declaración express de una procesión en Izalco y la declaran como patrimonio cultural, pero los lugares sagrados de los pueblos, como están dentro de un proceso, de un proyecto extractivista, ni tan siquiera lo intentan hacer. Por su lado, también el sistema judicial tiene ahorita una grieta enorme, ¿verdad? eh, Cuando cambian al juez Lizama y a la jueza Romero de la Cámara Ambiental, también cambian la perspectiva de, de la Cámara y se arma una configuración que está en favor del Estado y también está en favor del extractivismo. En el caso de la represa, la Cámara eh, recibe los informes del Ministerio de Cultura, unos informes pírricos de 3 páginas, ¿verdad? Elaborados no por la parte técnica, sino que están elaborados por otras instancias, los recibe, la misma sala dice que estos informes están bien, pero archiva el caso. Y eso le abre la puerta a la empresa para continuar con el proyecto. Y violentan de manera sistemática y también de una manera bastante sinvergüenza los derechos de los pueblos indígenas. Calcadito pasa en Tacuzcalco.
cambian la configuración del juzgado de sentencia de Sonsonate y ya la perspectiva hacia la salvaguarda del patrimonio cambia y se ponen a favor de la empresa. Entonces hay un retroceso bastante marcado. Hugo, muchas gracias por su tiempo. A la orden, un gustazo. Amigas y amigos, esperamos que esta entrevista haya sido de su gusto y la información de utilidad para usted. Siga con más de Miradas. El pasado jueves 29 de junio, en el marco del programa Pasaporte Global, se realizó una firma de convenio entre la Alianza Francesa y la UCA para realizar esfuerzos académicos conjuntos y beneficiar a estudiantes de francés de la Escuela de Idiomas. El convenio fue firmado por el director de la Alianza Francesa, Stéphane Irabait, y el rector de la UCA, Padre Andreu Oliva, quien además entregó un reconocimiento al embajador de Francia, François Bonnet, por su apoyo a la universidad y su trabajo diplomático en el país. Luego, se desarrolló la tertulia literaria sobre la obra de Michel Houellebecq, escritor francés de gran reconocimiento. La tertulia fue realizada por el embajador de Francia, quien profundizó sobre el sentido literario de Houellebecq y conversó con el público asistente sobre las características del escritor. Con esta actividad se aperturó la participación de Francia en el programa Pasaporte Global, el cual tendrá más actividades en el mes de agosto. El pasado sábado 8 de julio, en el auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA, el movimiento universitario The Others presentó el evento Tonalestate 2023, una convención internacional universitaria de verano dirigida a las nuevas generaciones que deben afrontar los desafíos que el mundo presenta. El Tonalestate se realizará del 7 al 9 de agosto, en Italia, y está dirigida principalmente a estudiantes universitarios quienes llegan de diferentes países de Europa, América y Asia. Después, Tonalestate es organizado es más bien una asociación internacional, cultural, que cada año propone este congreso de modalidad de universidad de verano y está abierto entonces, está dirigida para estudiantes universitarios, para estudiantes del bachillerato, al igual que para sus profesores, investigadores y personas en general interesadas por la cultura del lugar en el cual se desarrolla. Tonalestate cree que frente a las nuevas generaciones la tarea importante, digamos, es aquella de dialogar con más personas posible o interactuar entre diversas culturas de modo tal que se pueda generar un encuentro de diálogo que permite entonces encontrar soluciones o conocer respuestas novedosas a los problemas actuales y que todos tenemos que enfrentar juntos. Rubén Asensio, miembro del movimiento universitario The Others, participó en el Tonalestate 2022 y contó su experiencia en el evento. ¿De qué trataba el Tonalestate o cuál fue mi experiencia personal con el Tonalestate? Pues no solo se trata, como bien nos explicaban, ahí están las ponencias, las exposiciones, uno puede participar de ellas, pude ver directamente a tantos exponentes de conocimiento, personas de la parte, digamos, autoridades en la religión, científicos, y si bien es cierto, es impresionante ver tanto conocimiento, el hecho de poder preguntar a estas personas directamente, entablar un diálogo directamente con ellos, escuchar las dudas de otros compañeros o amigos que participaron del Tonale, es saber que las mismas dudas, las mismas preguntas, las mismas opiniones pueden ser compartidas frente a un tema en específico, resultó bastante gratificante. El Tonalestate busca poner a los jóvenes frente a pensamientos y propuestas culturales, científicas, religiosas y sociales de grandes personalidades, a través de lecciones magistrales y teniendo un intercambio cultural constructivo para el futuro de cada participante. Para mayor información sobre cómo participar en el Tonalestate, puedes escribir al correo theothers.elsalvador@gmail.com. La Mesa contra la Impunidad en El Salvador
ofreció el martes 11 de julio una conferencia de prensa en la que se abordaron las peores masacres perpetradas por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1980 y 1983. Estas masacres se dan en el período que ejerció como ministro de Defensa José Guillermo García. Durante el periodo que él ejerció como ministro de la Defensa, se ha logrado documentar aproximadamente 41 masacres perpetradas por la Fuerza Armada bajo su cargo y en su mayoría de personas civiles. También dentro de las masacres y desapariciones forzadas que se realizaron están la masacre del Mozote y lugares aledaños, masacre del Calabozo y lugares aledaños, la emboscada de los 4 periodistas holandeses y la masacre de la Guinda de Mayo. De igual forma, las torturas que sufrieron los expresos políticos. Copes. En el caso de los periodistas holandeses, que se está siguiendo en el juzgado de primera instancia Dulce Nombre de María, el caso se encuentra en la etapa de instrucción y se están llevando a cabo varias diligencias de investigación. Asimismo, la defensa está planteando diligencias para establecer o acreditar estados de salud del general y de otros militares implicados, otro que está aquí también detenido y otro que está en proceso de extradición. Se encuentra en trámite un proceso de extradición y se está trabajando en la declaración de testigos importantes que han sido propuestos por la acusación particular. Hay otra veintena de casos que han sido presentados ante la Fiscalía y ante sede judicial, ¿verdad?, que no han superado la etapa de diligencias previas de investigación. En el caso de la Guinda de Mayo, ¿verdad?, donde también se contemplan los casos de las hermanas Serrano Cruz, ¿verdad?, desde el año 2008, 2009, no hay alguna diligencia de investigación realizada por el juzgado de primera instancia de Chalatenango. En el caso particular del tema de tortura y desaparición, digamos que tenemos presentados 12 casos en la Fiscalía, 4 en este periodo que está señalando de Guillermo García, y en la última semana de junio hicimos una diligencia ante Fiscalía para solicitar información sobre los casos, y aunque se ha nombrado supuestamente hay un equipo de trabajo para ver crímenes de guerra, la tal oficina no te da ningún tipo de información sobre el tema. Es muy relevante destacar cómo el sistema de justicia salvadoreño a lo largo de décadas, pero también el actual sistema de justicia muy cuestionado por su falta de independencia judicial, está tratando, ¿verdad?, con ciertos privilegios a un criminal de guerra como Guillermo García. En tanto se perfila como un sistema de justicia y un gobierno de mano dura que está encarcelando miles de personas, incluidas personas inocentes y sin prueba. Pero los criminales de guerra, por el contrario, tienen un trato preferente por la justicia, ni siquiera están detenidos y no se les persigue con seriedad por las instituciones del sistema de justicia, ni la Fiscalía, ni los jueces que tienen a cargo los casos. La Mesa contra la Impunidad en El Salvador exigió el cumplimiento de derechos a la verdad, a la justicia y reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Estos espacios crecen como oasis verdes que promueven la alimentación saludable, la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza. Estos pequeños espacios urbanos están transformando la forma en que vivimos y nos relacionamos con nuestros alimentos.